Para hablar del tema están con nosotros el maestro Andrés Layuz Loaiza, secretario de Movilidad, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por el CIDE, maestro en Planeación Urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como maestro y también doctor en Sociología por la Universidad de Princeton. Pues conocemos su historial de activista pro bicicleta, transportes sustentables, y bueno, pues es un tema que le ha apasionado siempre en su carrera y en su vida académica. También está con nosotros Roberto Ponce López, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey, es licenciado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Carnegie Mellon University y un doctorado en Sistemas de Información Urbanos por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus temas están relacionados con políticas públicas de usos de suelo y transporte, segmentación social del espacio urbano y ciudades inteligentes. Bueno, fue asistente de investigación en el proyecto Future Mobility entre el MIT, entre el MIT y el gobierno de Singapur. Se desempeñó como director de área de geoestadística y director adjunto de investigación en opinión pública en la presidencia de la República. Y Pilar Lozano, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de los Diputados, que es licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero empezó en el servicio público como directora de salud del ambiente y después asesora de la doctorados electorales y directora de programas migrantes en el exterior de la República. Actualmente es presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, y pues por este motivo lo hemos invitado porque siempre nos gusta tener un punto de vista del legislativo cuando tratamos temas de política pública. Y yo yo invitaría al secretario pues a exponerlo. Le agradecemos primero que esté aquí con todo el trabajo que tiene entre estas circunstancias. Y lo primero es, bueno, la pandemia, pues, ¿qué va a pasar con la movilidad en el México? ¿Cómo esto cambia a largo plazo pues, toda la estructura del sistema y, pues, las nuevas necesidades que hay por el tema de la sana distancia? Vamos a necesitar más transporte público. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo están viendo? Y yo empezaría también con una petición que nos cuente un poquito cómo ha bajado el transporte público, tanto metro como pues, autobús o los diferentes opciones. ¿Cómo ha bajado ante la pandemia? Andrés. Pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Hay como una paradoja en lo que hemos estado viendo en esta emergencia sanitaria en cuanto a la movilidad y en particular al transporte público. Y la paradoja es que hay una reducción muy importante, como nunca antes habíamos visto, en el uso del transporte público a partir del llamado a quedarse en casa, es decir, dentro de la emergencia sanitaria ha sido una reacción positiva de la mayoría de la población de no moverse. Pero la paradoja es que entre menos gente se ha movido en transporte público, desde mi punto de vista se hace más evidente la importancia del transporte público. La reacción de muchas personas ante una reducción tan sustantiva en los viajes de transporte público es, bueno, pues ya el transporte público se va a volver irrelevante y la gente va a buscar viajes individuales. Sin embargo, nos hemos ido acostumbrando todas y todos a reconocer que incluso en una emergencia, pues la ciudad y la vida en sociedad tiene que seguir. Y para seguir, tienen que seguir trabajando los trabajadores de seguridad, los de salud, los que se dedican al abastecimiento de comida y medicinas, etc. Y la gran mayoría de esos trabajadores se mueven en transporte público. Si no es porque sigue operando el transporte público, vale la pena preguntarse cómo es que lo que ahorita llamamos servicios esenciales estaría operando. Y esto es tan solo un reflejo del fenómeno más amplio que es el transporte público en la Ciudad de México, que es la opción principal de movilidad para las personas de más bajos ingresos que viven en las zonas periféricas de la ciudad y que al viajar y moverse en transporte público participan y contribuyen a la economía de toda la ciudad. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces, y yo creo que de hecho en la conversación anterior un poquito lo discutimos, muchas veces existe la idea de que el transporte público se subsidia en beneficio de los usuarios del transporte público, cuando en realidad el transporte público se subsidia en beneficio de todas las actividades económicas de la ciudad. Y es un subsidio al mercado laboral.
porque personas que viven en lugares donde la tierra no es muy cara, pueden todos los días venir a un muy bajo costo a trabajar a la zona central de la ciudad, en donde están sus empleos y que sabemos que los empleadores, por esa razón, tienen la posibilidad de pagar salarios relativamente bajos. Claro. Entonces, el subsidio al transporte público, de cierta forma, es un subsidio al mercado laboral. Y creo que, insisto, queda todavía más en evidencia porque los trabajos que siguen operando, paradójicamente, son trabajos de bajo ingreso que hacen que siga nuestra sociedad funcionando incluso en esta emergencia. Entonces, ante la pregunta, ¿se ha reducido el uso del transporte público? Sí, se ha reducido en promedio entre 70 y 80%, digamos, dependiendo de la semana, pero básicamente en todos los medios masivos y semimasivos tenemos esa reducción. Y la segunda pregunta, ¿el transporte público va a seguir siendo importante? Sin duda va a seguir siendo importante, precisamente por la razón que acabo de describir. Si dejara de operar el transporte público en la Ciudad de México, estamos hablando de una reconfiguración completa de la industria, de la economía, del mercado laboral. Es decir, si uno hiciera el ejercicio mental así como de película postapocalíptica, de bueno, lo que dejó de operar fue el transporte público, podemos imaginar cambios muchísimo más grandes de los que estamos viviendo ahorita. Ahora, ¿cómo debe de operar el transporte público una vez que estamos en una emergencia sanitaria y que prevemos que es una emergencia sanitaria que se va a prolongar en distintos niveles de emergencia, en el sentido de distintas restricciones? El transporte público creo que también debe ser entendido claramente como un transporte, porque muchas veces las personas en esta emergencia ven el transporte como si fuera un fin en sí mismo, en términos de que dicen es que hay aglomeraciones en ciertos lugares, todavía lo sigue usando la gente, restrinjan el transporte público. Y el transporte público solo es un reflejo del resto de las actividades económicas de la ciudad. Entonces, si se abren sectores económicos, pues la gente va a usar transporte público porque no tiene muchas opciones. Y al revés, nuestro trabajo, si restringimos el transporte público cuando se reactivan actividades económicas, pues es entrar en un desfase entre la demanda de viajes y la oferta de viajes, y ahí sí tenemos un problema de aglomeraciones muy grande o de tiempos de espera muy grande. Lo que hemos hecho, en la medida de lo posible, ha sido mantener el máximo de operación posible para que los trenes y autobuses vayan pues, más vacíos de lo normal. Es decir, no estamos respondiendo en términos de oferta a la reducción de la demanda. Estamos tratando de operar como si no se hubiera reducido la demanda para que se pueda guardar sana distancia. Esa operación tiene un límite, y el límite principal es que los trabajadores de los servicios de transporte pues también son humanos, que también se pueden contagiar y que son de las personas que siguen trabajando y dándole servicios a esta ciudad y que por tanto están en riesgo. Entonces, lo que hemos estado y lo que hicimos por dos razones distintas fue, en el caso del transporte masivo y semimasivo, fue el cierre de algunas estaciones. Cerramos las estaciones con la afluencia más baja. Nosotros damos seguimiento cotidiano a la afluencia por hora por estación del metro, Metrobús y tren ligero. Entonces, aunque en promedio la reducción es de más de 70%, algunas estaciones tienen reducciones de mucho más de 90%. Para darles un ejemplo así muy evidente, las estaciones que están en CEU del Metrobús, pues CEU lleva cerrado 2 meses y tiene pasajeros casi cero. Entonces esa la podíamos cerrar sin afectar a pasajeros, pero al cerrarla, los autobuses no se tienen que detener y por tanto pueden llegar más rápido a los lugares donde sí tenemos aglomeraciones, que sobre todo son en las puntas del sistema, en Indios Verdes, en El Caminero, en Pantitlán. Y eso quiere decir que al cerrar estaciones, y esto es una cosa que es común, sobre todo en la operación de autobuses, que cierras estaciones para mejorar la frecuencia en algunas paradas, es decir, para que pasen más seguido. Si aumentas la velocidad del recorrido, pasan más seguido los trenes o autobuses. En el caso de la línea del metro, eso fue muy importante, el cierre de algunas estaciones para tener más trenes disponibles en la hora pico en Pantitlán, ¿no? Considerando, digamos, esto es todo lo que tiene que ver con el transporte que opera la ciudad, que es el masivo y semimasivo. Pero hay que recordar cómo funciona el transporte concesionado tradicional. Transporte concesionado tradicional
no todo, pero la mayoría es lo que llamamos hombre camión. Es muy flexible en términos de que no tiene deudas, son autobuses muy viejos, que no están pagando créditos, que no tienen pasivos laborales. El único pasivo, bueno, no tienen pasivos, simplemente son rentistas los dueños de la concesión, con una unidad que guardan en algún lugar en la calle o en sus casas o en algún garaje. Y el único compromiso que suelen tener es con un comisionista, que es el conductor, que se lleva una parte de la cuota y que tal vez a la baja de la demanda hacen una redistribución de la cuota o dejan de operar. Y para ellos es muy fácil dejar de operar donde lo único que pierden es la renta adicional que les da ser dueños de una concesión. Entonces, también es paradójicamente nuestro servicio de transporte de peor calidad y más viejo es el que es más flexible en una situación de emergencia. Ahora es más flexible frente al efecto económico de la emergencia, pero es menos flexible frente a las necesidades de la ciudad en una emergencia. Porque si nosotros lo que requerimos es tener muchos autobuses en disposición, aunque viaje poca gente, en el caso del hombre camión no podemos tener muchos autobuses, simplemente dejan de operar porque viven del ingreso de cada pasajero. Entonces fueron reduciendo el número de unidades. En algunos casos, digamos, esas reducciones han sido menores, hay que ver por la ciudad, en algunos casos es de 90% la reducción, en otros casos es de 50%, dependiendo de la zona y el trayecto, pero sí lo que vemos es una reducción en las unidades y parte de nuestro trabajo ha sido ir hablando con los concesionarios, decir, aquí tienes que tener más unidades porque nosotros podemos ver que hay demanda a esta hora, es decir, tratar de controlarles la frecuencia y la operación justamente para poder dar un servicio donde haya sana distancia, ¿no? Pero creo que no hay que, y en resumen nada más de esta parte, lo que tiene que ver con transporte masivo y semimasivo, no hay que irse con la finta de que aunque las virtudes del transporte público masivo se vuelven los defectos en una emergencia económica, su función básica en la economía y en la sociedad se ha probado todavía más fundamental e importante. Y se ha hecho evidente que la contribución que hace la operación de transporte público es a la ciudad entera, ¿no? O sea, creo que sí nos permite salirnos de estas discusiones de están beneficiando a los usuarios, están subsidiando a gente, etc. Es un servicio que ninguna ciudad se puede dar el privilegio de dejar de dar y de dar de mala calidad. En paralelo, es normal también, y no podemos restregárselo a la gente, que pues haya un interés por hacer viajes individuales. Es decir, si hay una llamada que hay posibilidades de contagio, los contagios suceden en lugares cerrados con aglomeraciones, etcétera, la gente va a buscar alternativas. ¿Qué alternativas tiene a la mano? Tiene automóviles, pero que sabemos que también el ingreso de las personas ahorita no va a subir y supongo que los bancos no están corriendo listos para endeudar a mucha gente. Otra alternativa son las motocicletas, que son mucho más baratas, y otra alternativa son las bicicletas, que son mucho más baratas. Ahora, estos tres medios de transporte pues, tienen virtudes y defectos para quien los usa dependiendo del recorrido que hace. Ustedes saben que yo soy ciclista y pues por mí que todo el mundo anduviera en bicicleta, pero también soy realista sobre si todo el mundo puede andar en bicicleta, en dónde pueden andar en bicicleta, qué tipo de viajes pueden andar en bicicleta. Los viajes más difíciles de sustituir por bicicleta son precisamente los que se hacen en transporte público porque son de largo recorrido de la periferia al centro de la ciudad. Pedirle a alguien que empieza su trabajo en una empresa o de seguridad, empieza su trabajo a las 5:30 de la mañana, pedirle que recorra 14 kilómetros o 17 kilómetros en bicicleta antes de las 5:30 de la mañana para terminar su turno de 24 horas y regresarse otros 17 kilómetros en bicicleta, pues es simplemente injusto pedirlo así, ¿no? Pero sí hay muchos viajes que son sustituibles, que son los viajes que llamamos de primer y último tramo, los que suceden en el centro de la ciudad, los que suceden en la periferia, y también creemos que en estas condiciones sí hay un empuje por razones económicas y de la emergencia sanitaria, sí hay la posibilidad de viajes de mediano recorrido. Si no son esos viajes tan largos que les digo de 17 kilómetros, 40 kilómetros al día, sí podemos pensar que personas que nunca han hecho viajes de 6 kilómetros, 7 kilómetros, los pueden empezar a hacer.
¿Por qué el interés de que sea con bicicletas el mayor desplace hacia los viajes individuales? Pues porque conocemos los problemas de los coches, no solo no son asequibles, contaminan un montón, generan congestionamiento, en fin, los problemas que conocemos de los coches en la vida cotidiana. Y las motocicletas, que aunque algunas personas creen que son un buen sustituto de los automóviles, en realidad no han demostrado serlo. Contaminan tanto o más que los automóviles y exponen a la gente a riesgos de seguridad vial muchísimo más grandes que cualquier otro medio de transporte. Si no hay medio de transporte más peligroso que la motocicleta, el número de incidentes viales donde hay muertos en motocicleta ha ido creciendo en la ciudad, como ha ido creciendo en todas las ciudades donde crece el uso de la motocicleta. Y entonces, sí, uno de los riesgos que nosotros tenemos identificados es que ante una reducción de ingreso de las personas y un interés por hacer viajes individuales, eso se desplace hacia la motocicleta. Y desde nuestro punto de vista es mejor que eso se desplace más bien hacia las bicicletas en la medida de lo posible. Y el último elemento que hay que considerar es que también esta emergencia nos ha demostrado, y creo que es ya como redundante porque supongo que todos ustedes trabajan a distancia vía Meet, Zoom, Webex o lo que sea, que hay muchos trabajos, muchas reuniones y muchos viajes que pueden no hacerse. En temas de movilidad, hay una frase famosa que es el mejor viaje es el que no se necesita hacer, ¿no? Y el cambio tecnológico ahí estaba, y había muchas resistencias inerciales al cambio tecnológico y me parece que está sucediendo. Nosotros hemos trabajado ya desde hace rato en la propuesta de tener planes de movilidad institucional. Es decir, que las propias centros de trabajo tengan la información sobre los viajes de sus trabajadores para elegir cuál es la forma más eficiente de distribuir esos viajes. Que puede ser que tienes trabajadores que porque tienes un horario fijo a las 8 de la mañana pierden muchísimo tiempo en el automóvil, no le ganan nada en la eficiencia a la empresa y podían moverse una hora después, aunque sea en automóvil. O puede ser, como se ha demostrado ahora, que no tienen que hacer esos viajes y que pueden trabajar 1 o 2 días de la semana desde casa, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el tercer elemento importante, que debe de cambiar, y estamos ante la oportunidad de cambiar, la demanda de viajes, ¿no? No solo los modos de transporte, sino la demanda misma, porque una ciudad con 22 millones de viajes al día siempre va a tener problemas de congestionamiento y aglomeración en donde sea, en lo que sea, ¿no? Al cancelarse viajes por cambiar la demanda y las razones de la demanda, podemos pensar que la vida sucede a la hora de transportarnos de una forma un poco más agradable, con menores consecuencias en seguridad y en el medio ambiente. Y esto es porque, y siempre lo digo, la tragedia de la movilidad, y esto sí está cuestionando la premisa más básica de la tragedia de la movilidad, es que nuestras sociedades están organizadas de tal manera que los horarios de entrada a la escuela y el trabajo están coordinados. Mientras nuestras sociedades estén organizadas así, la movilidad siempre va a ser un reto. Nadie puede decir, ya se resolvió el problema de movilidad. Nadie, en ningún lugar del mundo. Puede ser mejor y peor, pero el reto es que en hora pico siempre vas a estar a sobrecapacidad, aunque construyas toda la capacidad que puedas, y en hora valle siempre vas a estar a subcapacidad perdiendo dinero. Esa es la realidad de la movilidad en las ciudades. Si esta emergencia logra romper parte de esa tragedia, sí estamos hablando de un cambio muy, muy importante. Entonces, en resumen, 3 cosas. 1, la importancia fundamental del transporte público, no solo para los usuarios, sino para toda la ciudad y para la vida que podemos seguir haciendo en la ciudad. 2, el reto de que el cambio modal hacia viajes individuales no se vaya al coche y a la motocicleta, sino que se vaya a la bicicleta. Y 3, la oportunidad de que cambie la demanda, la estructura de demanda de viajes en la ciudad, de tal manera que por fin rompamos la necesidad de tener horas pico y horas valle tan marcadas. Bueno, ya está con nosotros la diputada Pilar Lozano, pero ya que estuvimos viendo el tema de la Ciudad de México, pero Roberto Ponce estaba antes, cuando se cayó la comunicación, comentándonos qué ha sucedido en el sureste asiático, que es una zona que ya abandonó
la pandemia ya está, digamos, bajando la fase de encierro. Bueno, ya antes quiero presentar a la gente, a otras personas que están aquí con nosotros. Mariel Ibarra es la editora en jefe de Expansión Política. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos todos. Leonardo Valle es nuestro vicepresidente de Relaciones Institucionales y Jessica Duque es la directora de... ¿Cómo están? Bienvenidos, secretario, bienvenidos. Gracias. Saludos a todos. Diputada, pues entonces luego vamos a ir a ver los retos legislativos de ley, pero me gustaría que Roberto nos pusiera un poquito un panorama, pues qué ha pasado en el mundo, que ha ido volviendo al trabajo y qué ha pasado con el transporte público y cuáles son las tendencias. Sí, claro. Bueno, muy interesante lo que comentaba el secretario Layuz. Yo no sabía las cifras de México, pero si mencionas una caída de 70-80% de la demanda, es muy acorde a lo que se ha observado en Nueva York y en Shanghai. En Nueva York me parece que fue 70% la caída y en Shanghai fue alrededor del 80% la caída por el COVID-19. Otro antecedente importante que tenemos es cuando fue la epidemia del SARS en el sudeste asiático en 2002-2004. Pues un antecedente importante porque justamente pues lo podemos ver a la distancia, ¿no? Ocurrió hace más de 15 años. El transporte público ya era, las tasas de uso del transporte público en ciudades del sudeste asiático pues son muy altas, ¿no? Desde Hong Kong me parece que es alrededor de los 75-80% de los viajes. Y en ese tiempo la caída no fue tan abrupta como ahora, ¿no? En aquel 2002-2004 por el SARS, en Shanghai la caída fue alrededor del 50% de la demanda. Y lo que observamos en aquel tiempo es que tardó alrededor de un año en volver a recuperarse la línea de demanda de uso del transporte público. Aquí, muy de acuerdo con la precisión que hace el secretario, en que es esta visión que nos daba de que es un subsidio al mercado laboral, de acuerdo con esa interpretación. Y pues muy interesante lo que vamos a observar en México en términos del cambio modal, ¿no? ¿Cuántos de estos se van a ir a vehículo privado o cuántos usuarios, pues de este bajón de 80% se irán a vehículo privado, cuántos a motocicleta? Pero eventualmente pues va a ser un gran reto, ¿no? Eventualmente lo que esperaremos es que en el lapso de un año sí se comporta, tomando como parámetro esto que observamos en 2002-2004 en el SARS sudeste asiático, pues esperaríamos otra vez que la demanda vuelva a subir, ¿no? Entonces era un reto, si vuelve a haber rebrotes o lo que sea, o se siguen estas medidas de distanciamiento pues de aquí hasta que haya una vacuna, pues va a ser un reto porque la oferta es limitada, ¿no? Como decía el secretario, tienes los operadores hombre-camión, que ahí no puedes hacer mucho, y en el transporte masivo, pues también tu oferta es limitada, ¿no? Los trenes pasan cada cierto lapso, no puedes meter más trenes, ¿no? No tienes ni la capacidad ni nada. Entonces, será un reto enorme, ¿no? En ese sentido, en cuanto a la oferta. Y la demanda, pues también interesante, me gustaría saber con los datos que tiene el secretario, si hay alguna previsión o tipo modelo de demanda que se haya calibrado que trate de aproximar cuáles serían sus estimaciones del nuevo reparto modal de cuántos viajes irían a vehículo privado, por ejemplo, a partir de esta caída. Si hay algunas previsiones de eso. Muchas gracias. No tenemos previsiones, porque, digamos, para estimarlo tendríamos que tener primero alguna idea de cambios en las ventas. Y como sigue cerrado todo, claro. No tenemos cambios en las ventas, tenemos también cerrados los trámites en la CEMOVI, entonces tampoco podemos medirlo con eso, pero sí tenemos una previsión de que suceda porque sabemos que ha sucedido en otros lugares, con restricciones distintas. O sea, sí cuando digamos, lo que sabemos de otras ciudades, el nivel de ingreso es clave. Entonces, siempre, si no hay dinero para comprar coches, pues más bien o son viajes cancelados, o son viajes desviados, o es la gente corriendo el riesgo del transporte público. Sí. En Wuhan se vio eso, ¿no? Ese pico de la venta, ¿no? Venta de automóviles, inmediatamente salir. Bueno, entonces, mi pregunta sería igual en lo... Mi pregunta sería, ¿hay algún tipo de iniciativa legal,
porque estaba pensando que si lo que queremos es incentivar que la gente se quede en casa, pues quizá el Congreso local podría emitir algún tipo de ley, o sea, algo fiscal para que la gente no tenga oficinas tan grandes, o sea, no sé, ¿hay alguna medida que valga la pena, en la que valga la pena pensar para motivar esa reducción del uso del vehículo individual? Pregunto al secretario, a Roberto luego. Digamos, un poco tratando de contestar la pregunta, en algunos lugares sí ya se están haciendo propuestas de, digamos, legislar el teletrabajo. Y el teletrabajo es importante porque pues, sí cambian las condiciones laborales de las personas y no nada más es, pues te vas a tu casa y te haces cargo, ¿no? Porque necesitan los materiales, quién paga los costos que implica seguir trabajando en casa, que algunos costos habrá. ¿Qué quiere decir en términos de horario laboral? Si trabajas desde tu casa, ¿quiere decir que estás disponible 24/7? ¿O quiere decir que igual se cumple nada más en el horario laboral y no tienes por qué contestar el teléfono después del horario laboral? Entonces, sí hay cosas que requieren ser discutidas una vez que formalmente se empieza a reconocer que los trabajos se hacen en casa. No es algo históricamente nuevo, es decir, sabemos que costureras haciendo trabajo en casa siempre ha habido, pero sí es nuevo para las personas que tienen contratos laborales con las características que conocemos del trabajo en oficina, o que son principalmente los que se pueden ir a casa. ¿Y hay incentivos fiscales o algún tipo de medida que se pueda tomar para, pues, tanto para mover la gente a la bicicleta como para incentivar el trabajo en casa? Sí, hay distintos ejemplos en el mundo, pero unos tienen que ver con el costo que deben, o el impuesto que deben pagar las empresas dependiendo de la distancia de la que viven sus trabajadores. Entonces hay un incentivo a contratar a personas que vivan más cerca. Ahora, decir eso en una ciudad mucho más densa, con un nivel de ingreso más mejor distribuido, pues es distinto que decirlo en la Ciudad de México. Si hacemos eso, igual ahí tienes una distorsión del mercado laboral que va a afectar a las empresas y tienes una distorsión para los trabajadores de que quiénes son los que dejas, digamos, aislados y sin trabajo, ¿no? Justamente por el valor de la tierra. Entonces, en términos de, a través de incentivos fiscales, restringir directamente el movimiento de trabajadores es difícil, pero sí hay otras alternativas que son las que, digamos, llevan disponibles en nuestra ciudad y en otras ciudades mucho tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, la gestión de estacionamientos, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de lo que hacen los parquímetros es que de hecho cobran un impuesto al estacionamiento en vía pública, por tanto elevan el costo de llevar un automóvil, pero no cobramos el estacionamiento en centros de trabajo, ¿no? Al revés, se construyen los edificios asumiendo que se le va a dar gratis a quienes trabajan ahí los estacionamientos, cuando en realidad el costo se lo comió la constructora, el valor del suelo, es decir, le imponen muchísimos costos a la ciudad no cobrar el estacionamiento de los trabajadores en centros de trabajo y generan una distorsión en favor de los que tienen coche, porque, y lo sabemos, ahí hay una injusticia gigantesca que yo siempre discuto, que es, si tú eres un trabajador de una gran empresa que da estacionamiento gratuito a sus trabajadores, si tienes coche recibes el subsidio del estacionamiento. Si no tienes coche, tú pagas tu transporte público, ¿no? No siempre ellos asumen el costo del transporte, ¿no? Entonces también ahí hay una desigualdad que tal vez se puede balancear, diciendo, o las empresas pagan el transporte público de sus trabajadores, o al menos no le subsidian el automóvil a los que tienen automóvil. Qué ruido. Yo les preguntaría, secretario, esto que estamos platicando, y me parece un punto bien importante el que se ponga de una forma de corresponsabilidad a las empresas y a los centros de trabajo para regresar a la nueva normalidad. Es decir, la responsabilidad no puede ser solamente del gobierno diciendo cómo le va a hacer para movernos, sino creo que aquí ya tenemos un nuevo pensamiento de cómo vamos a hacer para movernos todos y qué vamos a poner nosotros y cada empresa o cada centro laboral un granito de arena para que nos podamos mover mejor en esta nueva normalidad. Y de pronto las acciones que usted comenta me parecen bien importantes, pero un poquito a mediano plazo. Pero yo quisiera centrarme, y si nos pudiéramos centrar en qué va a pasar en julio o qué va a pasar en junio. Sé que la Ciudad de México, por ser el epicentro de la pandemia, difícilmente regresaremos de golpe el primero de junio y que esto será escalonado.
pero ¿qué pasará, digamos, en el corto plazo? Hablemos de finales de junio, principios de julio, en donde si los trabajos dicen, venga, se abre, todo el mundo regresa, y como dice usted, las horas pico se vuelvan a llenar, los trams de Pantitlán, del Toreo, de Indios Verdes, los volvamos a ver como los veíamos normalmente, o cómo se están preparando para justo este regreso inmediato a la nueva normalidad. La verdad es que de esto no puedo dar muchos detalles porque mañana la jefa de gobierno va a presentar el plan y no puedo quemarle la nota como se dice, pero creo que en los argumentos que les di no solo está, o sea, yo sé que algunos son suenan de mediano plazo, ¿no? Decir, bueno, vamos a cambiar la estructura de la demanda, pero en realidad frente a la situación en la que estamos y que sabemos que se va a prolongar en distintos colores del semáforo que ha presentado el gobierno federal, los principios de lo que estoy diciendo son básicamente los mismos. Tenemos que garantizar la provisión de transporte público para que se siga moviendo la gente, que tiene que hacer trabajo presencial y que lo hagan sana distancia. Tenemos que tomar decisiones y también se anunciarán para que el desplazo hacia viajes individuales no sea hacia el automóvil. Y tercero, sí tenemos que hacer, y justamente hablando con el sector privado, en la revisión del propio sector privado, de cuáles son los trabajos que se pueden hacer en casa. En realidad, y la emergencia lo que nos obliga es que esas cosas que siempre nos sonaron como de mediano y largo plazo se vuelvan mucho más inmediatas, ¿no? Porque la situación actual es tan excepcional que pues, no le conviene a nadie, ¿no? Y creo que lo que decías que es clave es las empresas tienen que empezar a asumir pues, que son responsables también del movimiento de los trabajadores. Y la razón también me parece ahí que es muy, digamos, incluso si lo viéramos fríamente con algo como de cinismo económico, si sus trabajadores se suben a un transporte público con aglomeraciones, es más probable que se contagien y es más probable que tengan cortes de producción tan o más importantes como los que han tenido ahorita. Entonces, el riesgo no es como en abstracto de ver la estadística en la conferencia a las 7 de la noche y decir, bueno, subieron los muertos. Cuando empiezas a tener muchos enfermos en un centro laboral, tienes que cortar actividades. Y si, por desgracia, esas personas fallecieran, recontratar, capacitar gente, recuperar la experiencia de esos trabajadores es carísimo para las empresas, ¿no? Entonces, no hay creo que en ese sentido se hace muy evidente que les conviene, incluso aparte de todas las razones humanas, por supuesto, a la que nos preocupa que la gente no se enferme, ¿no? Pero sí creo que cambia mucho la perspectiva desde el sector, desde las personas que contratan trabajadores. En el tema de las empresas, o sea, el hombre camión no ha sido visto afectado, entonces, en el tema económico no hay, o sea, hay un reto que es mantener operando a los hombres camión, pero digamos que no va a haber un colapso económico de la industria del transporte, de los concesionarios. Entonces es importante, la pregunta que haces es muy importante porque el transporte público hombre-camión es el que sí es más flexible, sí están, digamos, hay una afectación económica muy seria al rentista, al que recibe el dinero, que es el concesionario, por tener la concesión, y al conductor, que es una persona que básicamente se queda sin trabajo, ¿no? Esa es la primera afectación económica. Pero tenemos otros actores que son los que operan como empresas. Y los que operan como empresas, pues tienen mucho menos flexibilidad, porque ellos sí participan, digamos, en todo el entramado económico y financiero de la ciudad. Entonces, la mayoría de los autobuses son bienes de capital muy caros, se compran con créditos. Entonces, están amarrados a los créditos y esos créditos se pagan con demanda, ¿no? De pasajeros, de una forma u otra. Tenemos dos tipos de empresas que operan transporte en la ciudad. Tenemos las que operan dentro del sistema Metrobús, que en ese sentido tienen el beneficio de que como la ciudad necesita que sigan operando y parte del costo lo cubre el gobierno de la ciudad, no solo el pasaje, digamos, en ese sentido puede operar más parecido a como opera el metro en términos de los costos de operación, aunque se ha visto afectado la operación porque ahí sí la sobreoferta por la reducción de la demanda es carísima, ¿no? O sea, es muy caro mantener una sobreoferta con los autobuses en particular que son de diésel, ¿no? Entonces están quemando diésel en vacío,
y eso es muy caro. A diferencia del metro, que mal que bien, aunque también tiene costos de operación, al menos no son, los costos por kilómetro recorrido no son iguales, ¿no? O los trolebuses, en el caso de otros eléctricos que tenemos. Las empresas que operan fuera del sistema de Metrobús son las que están en una situación más complicada, porque esas sí viven plenamente del pasaje. Ahora, también es cierto que esas empresas operan en los corredores de más alta demanda de la ciudad. Es decir, siempre tuvieron muchísimo más ingreso que la mayoría de los hombre camión. O sea, la ciudad tiene, por la estructura de los ejes viales y la relación entre el centro y la periferia, que tenemos un movimiento muy pendular en las mañanas y en las tardes con recorridos largos, esos corredores de transporte, por ejemplo, los que operan en Tlalpan, los que operan de Buenavista al Toreo, tenemos 23 de ese tipo de corredores de transporte, sí están, evidentemente se ven muy afectados por una reducción en la demanda, pero siendo tan alta la demanda, cuando ahorita todavía mantienen algo de demanda y cuando se recupere, probablemente sean los primeros en recibir más viajes, ¿no? Un poco por lo que decía desde el principio de los trabajadores esenciales, o los trabajadores de los trabajos que más rápido se van a activar, que por lo que dijo el gobierno federal empezamos con la construcción, son trabajos de bajo ingreso en la periferia de la ciudad, que van hacia el centro de la ciudad, tenemos concentrada la industria de la construcción en el centro de la ciudad, etc., ¿no? Entonces, no creo que podríamos hablar de un colapso, pero sí es un cambio muy, muy importante en términos económicos y financieros para el transporte. Pues la pregunta era un poco desde el punto de vista de la comisión, ¿qué se va a hacer en la zona metropolitana? ¿Que están pensando en algún tipo bueno, ¿qué iniciativas van a tener? Si es que ya están hablando de ello. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Grupo Expansión, a Leonardo, Alberto, Jessica, a Mariela, a todos, muchísimas gracias y saludo a mis compañeros también que me acompañan el día de hoy en esta serie de foros que la verdad me parecen bastante buenos para que intercambiemos ideas y sepamos en dónde estamos parados cada quien. Y bueno, coincido mucho con el secretario Layuz, que ya ha dado pues obviamente las cifras de cómo ha disminuido la movilidad en el transporte y bueno, la demanda, sobre todo aquí en la Ciudad de México, entre un 70 y 80%, y lo que nosotros estamos viendo en la Cámara de Diputados son varios retos que también tienen mucho que ver con lo que comentó el secretario. Hablábamos también de que el transporte público presenta pues excelentes medios de propagación del virus, lamentablemente. Entonces, el cierre, obviamente, de todos los sistemas de transporte público, pues no es una medida adecuada y no va a disminuir la pandemia, sino más bien, pues hay que tener la atención para que la gente esté informada, con sensibilización, con capacitación, provisión de equipos de protección, desinfección, que se ha hecho en algunas estaciones del metro y que creo que lo han hecho bien la Ciudad de México hasta ahorita, y creo que se debe continuar con eso, no se puede bajar la guardia y esa es una gran preocupación que tenemos. Y en la Cámara de Diputados, lo que sí vemos realmente necesario, en un foro con ustedes tuvimos la oportunidad de estar platicándoles sobre lo que es la ley de coordinación de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Y por qué resalto esta ley? Que además ya fue aprobada en la comisión que me honro presidir, pero no en el pleno. Porque esta ley, que es además la primera, digamos, en salir de coordinación de zona metropolitana, ayudaría a que obviamente estas zonas metropolitanas, sin importar partido político, sin importar colores, sin importar nada de eso, trabajen en manera coordinada, obviamente en beneficio de los ciudadanos. Entonces, ya salió obviamente la primera, que fue la zona metropolitana, que incluye Ciudad de México, Valle de México, el Estado de México y un municipio de Hidalgo. Esperemos que al regreso de nuestras actividades en físico, en el pleno, se pueda votar de manera positiva y obviamente que se avance también así en las 74 zonas metropolitanas del país, que además sabemos que es donde hay pues mucha más movilidad y es donde se han presentado lamentablemente pues muchos más casos, como es el caso de aquí de la Ciudad de México. Sabemos que hay mucha movilidad, somos muchos los que habitamos en la Ciudad de México y pues eso obviamente también incrementa los contagios. Y otro de los grandes temas que hemos estado impulsando en la Cámara de Diputados es, como ya lo decía también el secretario Layuz, el uso de la bicicleta.
El uso de la bicicleta es fundamental, sí hay que apostarle al uso de la bicicleta, sí hay que tener más ciclovías. Quiero resaltar aquí que inclusive el estado de Nuevo León hace 3 días, me parece, 3, 4 días, junto con el municipio de Monterrey y San Pedro, inauguraron la primer ciclovía, que me parece que son 22 kilómetros, pero bueno, van avanzando, entonces creo que eso es muy bueno. Aquí en la ciudad se debe hacer lo mismo, debemos de seguir apostándole al uso de la bicicleta y obviamente ahí el uso de la motocicleta, por supuesto que sí es mucho más peligroso, como lo comentaba el secretario de la AYUD, pero pues también es una manera de movilidad de muchas personas que están optando por este uso. Y en la comisión y en la Cámara de Diputados lo que hemos hecho es el Fondo Metropolitano, que hemos estado pues defendiendo tanto el tema del Fondo Metropolitano y el uso del Fondo Metropolitano, porque lo que nosotros quisiéramos es que estas 74 zonas metropolitanas utilizaran este fondo justamente para ese tipo de movilidad. Obviamente, sabemos que hay también obras importantes como construcciones de metro y demás, pero que también estas 74 zonas metropolitanas apostaran por el uso de las bicicletas utilizando ese fondo metropolitano. Creo que sería algo muy bueno y por eso desde la Cámara de Diputados seguiremos pues levantando la voz para que el fondo metropolitano sea utilizado en esas acciones. La movilidad es algo sumamente importante en nuestro país y en las zonas metropolitanas, bueno, pues no se diga. Esto, pues la movilidad, cuando regresemos a la nueva normalidad, la gente sí va a seguir moviéndose. Vamos a seguir, tal vez cambiaremos algunas maneras de movernos y demás, pero en ciudades tan extensas como la Ciudad de México y conurbada con el Estado de México, por supuesto que la movilidad es algo fundamental. Y esas son algunas de las acciones que estamos llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Se aprobó inclusive el año pasado también una iniciativa que presentó el diputado Adolfo Torres, que fue los estacionamientos para bicicletas en todo lo que son las oficinas de gobierno, e inclusive que también pues empresas y demás ayuden a esto, a poner los estacionamientos para las bicicletas. Entonces creo que por ahí va la cosa. Sí debemos de cambiar. No estoy diciendo que nos vamos a convertir mañana en Ámsterdam y que todos vamos a andar en bicicleta. Hay muchos accidentes todavía viales, lamentablemente, pero sí debemos de empezar a tener una visión completamente diferente. Y hasta aquí ahorita dejaría mi comentario. Muy bien. Roberto, no sé si quieras comentar algo sobre el tema de iniciativas legislativas que se pueden tomar para modificar un poco el patrón de comportamiento o que conozcas de otro contexto global que puedan ser útiles para la conversación. Sí, claro. Bueno, a mí me preocuparía la regulación del transporte por parte de los estados. Creo que la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, de alguna forma, con este poder o estructura que tienen de regular el transporte masivo, están a salvo, ¿no? Pero muchas ciudades medias en México, donde el transporte estatal es 100% concesionado, ya sea al hombre camión o a pequeñas empresas o asociaciones de transportistas, pues ahí vas a tener un grave problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el grave problema? 2, ¿no? En primer lugar, la capacidad que tenga la autoridad estatal de obligar a estos concesionarios a imponer medidas más restrictivas en cuanto al número de pasajes que pueden entrar a las unidades. Y por otro lugar, pues la presión financiera en la que se van a ver obligados, ¿no? Al mismo tiempo, como decía el secretario, no quieres que recorten servicio porque quieres tener el mismo nivel de servicio y menos pasaje por unidades, pero pues obviamente la lógica económica de eso pues es difícil, ¿no? Si tú eres el concesionario y vives de eso. Entonces, eso va a ser un reto y me preocuparían ciudades con un transporte público concesionado, en cierta medida deficiente y con unas tasas de contagio altas, ¿no? Alta incidencia por 100,000 habitantes. Por ejemplo, Cancún, Tijuana y Culiacán, ¿no? Que son 3 de las ciudades con las tasas más altas que tienen un sistema de transporte completamente concesionado. El caso de Cancún, por ejemplo, que es por ruta, una combinación entre rutas y hombre camión, y pues eso va a tener fuertes presiones a estos operadores y al mismo tiempo pues un tema social importante, ¿no? De que garantizar que hogares que ven en la periferia puedan acceder a sus lugares de empleo, ¿no? Entonces, me preocuparían más esas ciudades medias que incluso la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo no sé si hay comentarios finales. A mí me gustaría, Alberto, no sé si pudiera preguntarle al secretario justamente
Sí, con el impacto que vamos a tener justamente, pues, económico y en las finanzas y, pues, evidentemente por la propia pandemia, y incluso como se está previendo que las propias aportaciones federales cambien para el próximo proyecto de presupuesto para el próximo año, si esto podría posponer o cancelar algunos proyectos de movilidad, digo, no sé, no requeriríamos esto puntualmente, pues, pero sí puede mover algunas cosas que se estuvieran planeando para la ciudad. Qué bueno que lo preguntas, porque justo parte como los 3 puntos que traté de enfatizar al principio, y van a decir que esto es en serio jalar agua para mi molino, pero todos los proyectos que tenemos en presupuesto van en ese sentido. Entonces, y no solo en presupuesto, incluso algunos de regulación que no sé si recordarán que discutimos el año pasado, les voy a dar unos ejemplos. Estamos ahorita todavía en construcción de la línea 5 de Metrobús, la extensión de la línea 5, la extensión de la línea 3, vamos a empezar la extensión de la línea 4. Estamos en construcción de las 2 líneas de teleférico en Iztapalapa y Gustavo Madero, y ya está por empezar la construcción del trolebús elevado que va primero de Santa Marta a Constitución, de la UACM a Constitución de 1917 y después de Constitución de 1917 a Mixcoac a nivel de la calle. El año pasado construimos 98 kilómetros de ciclovías, que es lo más que se había construido en un año en la ciudad, y teníamos planeado el equivalente para este año. Construimos 2 biciestacionamientos masivos y este año vamos a construir otros 2 biciestacionamientos, o están en construcción porque ahí reconozco que se atrasó la construcción de los biciestacionamientos, pero si hay un lugar donde tenemos una oportunidad, creo que para ampliar el presupuesto justamente tiene que ver con lo de las ciclovías. Sí. De hecho, y lo mencionó la diputada, nosotros solicitamos recursos al Fondo Metropolitano para la construcción de ciclovías metropolitanas, o sea, aquellas que conectan con el Estado de México. Nos queda muy claro que Azcapotzalco tiene conexión con Tlalnepantla y Naucalpan de forma importante, y de hecho nosotros ya habíamos empezado, el año pasado hicimos una red de ciclovías en Tláhuac que tiene una conexión muy obvia a Chalco, y si cruza en Nezahualcóyotl, ¿no? De hecho va por ese trayecto para conectarse. Ahí creo que efectivamente estamos ante la oportunidad de expandir más rápido la red de ciclovías, y este año estamos en el proceso de licitación. Vamos a empezar el proceso de licitación, pero ya lo anunciamos y estamos haciendo el estudio de mercado, ya están convocadas las empresas de Ecobici, o sea, vamos a relicitar Ecobici, y la relicitación de Ecobici incluye la ampliación del sistema, ¿no? Entonces, sí tenemos muy claro, lo teníamos claro desde antes. Si uno ve el plan que presentamos cuando fue la contingencia ambiental el año pasado, pues muchas de estas medidas que ahorita son consideradas todavía más apremiantes estaban puestas ahí, ¿no? Pero sí estamos ante la posibilidad de hacer eso más rápido y más grande, ¿no? Sí dependemos del presupuesto y habrá algunas cosas del presupuesto actual que reajustemos para eso, no los proyectos grandes siguen en pie. Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Sí, yo dejaría comentarios finales. Está el tema del Fondo Metropolitano, pues que todos sabemos que la Federación lo quiere para otros usos y que se está pidiendo que se quede acá y para hacer vías acá, que se queden en movilidad. No sé si la diputada tiene algún comentario de cierre para los retos que tenemos por delante. Sí, de hecho, hablando del Fondo Metropolitano, como ustedes saben, en semanas anteriores, cuando el presidente mandó la iniciativa para el tema del presupuesto, incluía en un segundo transitorio que hablaba específicamente del Fondo Metropolitano, de que ese Fondo Metropolitano se utilizara para la contingencia del COVID, para programas sociales. Y en la comisión, pues tuvimos un diálogo bastante interesante, y aunque después ya la Comisión de Presupuesto cambió el dictamen y ya no viene, por lo menos hasta ahorita, ya no viene en el dictamen el segundo transitorio que habla de ocupar el Fondo Metropolitano para otras cosas. De todas maneras, nosotros, yo solicité junto con los compañeros secretarios de la comisión que pudiéramos emitir opinión, porque no se nos había turnado para que emitiéramos opinión, solamente se había turnado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y no se nos había turnado a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y lo solicitamos, nos mandaron entonces cuando
el presidente mandó en su momento esa iniciativa con el segundo transitorio, nos la mandaron, emitimos de hecho nosotros la opinión la semana pasada y nuestra opinión pues va en el sentido obviamente negativo de que el Fondo Metropolitano quede fuera de ese planteamiento original, que bueno, ya quedó ahorita fuera porque presupuesto, al mismo tiempo que nosotros estábamos trabajándolo, presupuesto también lo movió y sacaron el segundo transitorio, pero nosotros al cumplir con nuestra opinión, y nuestra opinión era que quedara completamente fuera del Fondo Metropolitano para utilizarse para otra cosa que no sea todo lo que sean los proyectos metropolitanos de las 74 zonas. Entonces ya entregamos esa opinión la semana pasada y esperamos que así sea, porque la verdad es que creemos que también pues este Fondo Metropolitano genera empleos, porque finalmente también se utiliza en infraestructuras, en la construcción, como decíamos, también de metros y de otras obras, que también genera empleos, entonces también ayuda a la economía de este país. Y por supuesto, bueno, pues el tema de movilidad, el tema, como comentaba el secretario, si ellos solicitan recursos al Fondo Metropolitano para esta red de ciclovías, pues es buenísimo, porque inclusive nosotros pedimos que eso fuera el principal uso del Fondo Metropolitano, la construcción de ciclovías para poder movernos de manera diferente. Entonces estamos muy atentos a lo que sucede con el Fondo Metropolitano y los mantendremos enterados, pero hasta ahorita ya salió de esa iniciativa original del presidente y hasta ahorita pues queda finalmente como estaba en un principio, para que esas 74 zonas metropolitanas lo utilicen en proyectos que sean en beneficio de los ciudadanos para una mejor movilidad. Muy bien. ¿Algún comentario de cierre, Roberto? Ninguno, muchas gracias por la invitación. Secretario. Nada más aprovecho que está Pilar aquí y el interés que mostró por el Fondo Metropolitano. También solicitamos recursos para el proyecto de modernización de la línea B del metro, que de hecho es un proyecto mucho más grande, con mucho más impacto, pero evidentemente están las ciclovías tan metropolitanas para que lo estén tanto. Hola, Ale, buenos días. Hola, Ale. Muchas gracias. Qué bueno que me dice, secretario, aquí ya lo estoy anotando, la modernización de la línea verde, y vamos a... La línea B, perdón. La línea B, para que podamos apoyar ahí, claro que sí. Pero además esta es la magia, les quiero contar de lo de los encuentros de expansión, que puedas justamente conectar a los actores y que pueda servir de enlace, ¿no? Entonces esto es maravilloso. Exacto. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias Perfecto. a todos. Hasta Muchas luego. gracias a Muy bien. todos. Hasta luego, gracias a todos.